vayan encontrando, hermanos. Me van avisando. ¿Sí? Voy a esperar, no me voy a apurar. A veces que soy medio apurado, pero voy a esperar. Voy a esperar. Hechos 15, desde el inicio hasta el versículo 5. Los primeros 5 versículos del capítulo. Amén. Ahí dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Amén. En estos 2 domingos anteriores, o sea, obviando el domingo de la lluvia, que fue el domingo pasado, los 2 domingos anteriores, hablamos largamente del tema de la carne, ¿sí? Y vimos, analizando un montón de versículos bíblicos, que en algunos pasajes de las Escrituras, fundamentalmente en el Nuevo Testamento, o como debería decir exclusivamente en el Nuevo Testamento, carne tiene la connotación moral negativa, ¿sí? De naturaleza humana pecaminosa. ¿A todos les quedó claro eso? Sí, amén. Fundamentalmente o exclusivamente en el Nuevo Testamento, carne tiene esa connotación, ¿sí? Naturaleza humana pecaminosa, mientras que en muchos otros pasajes la connotación es simplemente dar una referencia al cuerpo del ser humano, al cuerpo de los animales, al parentesco de familia y esa clase de cosas, y a veces a toda la especie humana. Por supuesto que no cité todos los pasajes bíblicos donde aparece la palabra carne, pero hay algo muy interesante en el hecho de que el mensaje está motivado por un uso que yo por lo menos conocía en mi juventud. Gracias a Dios nosotros no lo usamos, pero que en otros ambientes evangélicos sigue siendo habitual, que es el uso de los términos carnal o carne para justamente darle esa connotación moral negativa aplicada a un hermano en la fe, ¿sí? Decirle a un cristiano evangélico que está en la carne o que es un cristiano carnal significa decirle que no está de acuerdo a las Escrituras, que no está de acuerdo a la guía del Espíritu de Dios, ¿sí? Es decir, que muestran su conducta las obras de la carne y no los frutos del Espíritu. Y eso entre evangélicos está mal visto, ¿sí? Es como decirle ahí siempre a un hermano, siempre en un tono de reprobación: hermano, usted no anda como el Señor quiere. ¿Alguna escuché eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Hermano, usted no anda como el Señor quiere, ¿no? Y lo que les decía al principio, en segundo lugar, lo de carne con una connotación moral negativa, que es la que usamos, los evangelios, la que usamos, digo genéricamente, por favor. No me refiero a mí, ni a ustedes, ni a esta congregación, sino genéricamente en el ambiente de las iglesias evangélicas. Repito, surge exclusivamente del Nuevo Testamento. Eso quedó claro, sí, cuando lo hablamos hace 2 domingos atrás, quedó claro. Surge del Antiguo Testamento. Surge del Nuevo Testamento, perdón. No encontramos en el Antiguo Testamento el uso de la palabra carne, que en las traducciones más recientes, yo les decía, ya está siendo sustituido por su expresión equivalente para hacerla más entendible al lenguaje actual. Cuando habla de cuerpo, en vez de carne, ustedes agarran la contemporáneo, la Dios hablado, y dice cuerpo. Un cuerpo humano, el cuerpo de un animal, ¿de acuerdo? Cuando habla de parentesco, dice familia, esa clase de cosas.
pero el uso como connotación moral negativa que sigue apareciendo en la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, es exclusivo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la porción de la Biblia que nos habla, para empezar, de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No nos habla exclusivamente del antiguo pueblo de Israel, como el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, que los cristianos evangélicos aceptamos, es palabra de Dios, sino que nos introduce a el nuevo pacto por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la muerte redentora de Cristo. El pacto basado no en la sangre de los animales sacrificados en el antiguo templo, sino en la sangre derramada de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo? Porque el Nuevo Testamento es sinónimo de nuevo pacto. ¿De acuerdo? Testamento, pacto. Antiguo Testamento es antiguo pacto. El pacto que hizo Dios con Moisés y con todo el pueblo de Israel en el desierto. Hay otros pactos, teológicamente hay otros pactos, pero fundamentalmente el pacto de la naciente nación de Israel cuando es liberada de Egipto y ella es introducida a la tierra prometida. Nuevo Testamento, nuevo pacto. Pacto basado en la obra redentora de Cristo al morir en la cruz. ¿Sí? Así que es un pacto que también está sellado con sangre, pero con la sangre de Cristo. Y este nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo es un pacto de gracia. Así como el antiguo pacto fue un pacto de ley, Dios le entregó a Moisés una ley, que es la ley de Dios, ¿sí? Y que formó parte de la legislación de la antigua nación de Israel. Este es un pacto de gracia. Jesús muriendo por todos nosotros para traernos el perdón y la salvación. ¿Todo tiene claro eso? Eso en conocimiento teológico es básico, ¿de acuerdo? El pacto del Nuevo Testamento es un pacto de gracia a través de Jesucristo. Ahora fíjense qué interesante, de ese Nuevo Testamento, que nos habla del nuevo pacto, que es el que habla de carne en ese sentido teológico de naturaleza humana pecaminosa, es que nosotros usamos ese término carnal para darnos garrote unos a otros cuando lo usamos de esa manera. ¿Verdad que es contradictorio, ¿no? El término carne como algo negativo sale del Nuevo Testamento. Es un concepto teológico, eso lo dijimos. Todavía no empezamos a hablar de qué era que íbamos a hablar hoy, Pedro, ¿te acuerdas? ¿De qué era que íbamos a hablar? Legalismo. Ay, yo me estaba desmayando. Legalismo. Ahora vamos a eso. Pero el término teológico carne como naturaleza humana, pecaminosa, corrompida y caída surge del Nuevo Testamento, que es el que nos habla del pacto de gracia sobre la base del sacrificio que Jesús hizo con nosotros, por nosotros. De ahí sacamos ese término teológico y lo usamos para darnos garrote. En general. ¿Cómo que decía, Pedro? Usamos un término surgido del pacto de gracia para darnos garrote. Como si estuviéramos bajo una ley religiosa, otra vez. Una ley que es fundamental cumplir para que a uno lo consideren un cristiano espiritual. ¿Sí? De vuelta a lo que les dije hace un momento. Hermano, usted no anda como quiere el Señor. O hermano, usted no anda como quiere el Señor. Porque no está cumpliendo. Porque no está cumpliendo con lo que el Señor quiere. Entonces, ahí es que nos preguntamos, pero verdaderamente, ¿con qué tenemos que cumplir? ¿Tenemos que cumplir con una ley religiosa? Estamos de vuelta bajo la ley. Hermano, a lo largo de la historia, desde los mismos inicios de la Iglesia, ha habido una tendencia a pervertir la gracia de Dios, llevando a los creyentes cristianos, otra vez, a cumplir una ley religiosa, para ser considerados buenos cristianos. Eso se llama legalismo. ¿Sí? Eso se llama legalismo. Yo les invité a leer conmigo Hechos capítulo 15.
15. ¿Qué es lo que nos relata Hechos capítulo 15? Había una iglesia en la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria, una iglesia en la que Pablo y Bernabé habían desarrollado un muy importante ministerio, y recibió la visita de unos cristianos que venían de Judea, es decir, Judea estaba bastante más al sur, que iban con una enseñanza para los cristianos no judíos. Para esos momentos Pablo y Bernabé ya habían desarrollado su primer viaje misionero, ya habían pasado por Galacia, por ejemplo, que es la epístola, que después vamos a hablar un poquito de esa epístola, porque es la que habla también de la acción de estos personajes, que hoy en día la historia cristiana recuerda como judaizantes. Ahora vamos a ver por qué. Que enseñaban a los no judíos, si no se circuncidan según el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora imagínense ustedes, ¿no? A ustedes les dijeron, ustedes son paganos de la ciudad de Antioquía del primer siglo, van los apóstoles, van los primeros predicadores cristianos, le dicen cree en Cristo y entregale tu vida al Señor Jesús, y entonces sos salvo, por la fe sos salvo. Voy a decir, qué lindo esto, el Señor me cambió, voy a la iglesia, y en la iglesia me encuentro con unos locos que vienen de Jerusalén a decirme que me tengo que circuncidar porque si no me voy al infierno. ¿Sí? Porque efectivamente de eso era de lo que estaban hablando. Y entonces se armó la polémica, se armó el debate, y el lío creció, y decidieron armar un concilio en Jerusalén, que era el lugar donde la iglesia había nacido. O sea, un concilio, una reunión de los principales dirigentes de la iglesia, y los apóstoles y los ancianos. Y el texto también nos dice quién era lo que enseñaban esto a los cristianos no judíos. En el versículo 5, que dice que eran algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o creyentes de la secta. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Creo que en algún momento lo destacamos en otro mensaje, que en la primitiva iglesia de Jerusalén había fariseos cristianos. Y suena contradictorio, porque los fariseos fueron los que más se opusieron a Jesús a lo largo de todo el tiempo de su ministerio. Y fueron los que más insistieron y empujaron para desencadenar la muerte de Jesús. Y sin embargo, después hubo algunos de ellos que creyeron y se empezaron a reunir con la iglesia. Se transformaron en fariseos cristianos. Mira qué interesante. ¿Cuántos se habían dado cuenta de ese detalle? Fariseos cristianos. Solo decir las dos palabras juntas parece paradójico, ¿no? Pero había algunos fariseos que habían creído. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Iban y le decían a los creyentes gentiles, ahí en el versículo 5, dice, es necesario circuncidarlos. O sea, fueron al concilio, se metieron a donde estaban los dirigentes, estaban los apóstoles originales, muchos de ellos todavía, y había personas que ya tenían un tiempo en el camino del Señor y que eran columnas dentro de la iglesia de Jerusalén, y ellos se metieron y dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés, a los de afuera, a los gentiles, ¿sí? A los creyentes cristianos que no eran judíos. Y entonces esto nos hace pensar si ellos realmente habían entendido el Evangelio. Claro. Hace pensar si habían entendido el Evangelio. Y nos da la pauta de que de verdad se puede estar adentro de una iglesia sin entender el Evangelio. Y puede ser que nos prediquen el Evangelio cada domingo en la iglesia y sigamos sin entenderlo. Si no procuramos entender bien qué es el Evangelio, cuál es la esencia del Evangelio. Y estos fariseos cristianos estaban porfiados en someterse a la antigua ley religiosa de Israel, ¿no? Hay una parábola muy interesante que está en Lucas capítulo 18, donde Jesús habla justamente de un fariseo y un publicano, ¿sí? Un cobrador de impuestos. Y en los versículos 11 y 12, Jesús cuenta, está hablando del fariseo que estaba en el templo, estaba orando. Puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás,
que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, dice mi versión, que es un publicano. Ayuno 2 veces, le está avisando a Dios lo bueno que es. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Es decir, la 60 dice la palabra que ustedes conocen. Doy diezmo de todo lo que gano. Doy los diezmos. Mano, qué santo que soy porque doy los diezmos, decía el fariseo. Qué santo que soy. Ayuno, hago ayuno. Y doy diezmos. Y el individuo, y yo me imagino a los fariseos que estaban escuchando a Jesús en ese momento. A veces me encantaría tener una máquina del tiempo, hermano. Hacerme un viajecito y mirarle las caras y después volver. Nada más. Para no meterme en lío. Pero, sí. Era un individuo pagado de sí mismo, contento consigo mismo, porque no era malo como los demás. ¿Sí? Cumplía bien las ceremonias religiosas y las leyes de Dios. Entonces, legalismo. 2 definiciones lo voy a dar, cortita, no se me asusten, cortita. 2 definiciones de legalismo aplicadas a la experiencia religiosa. Posición doctrinal, la número 1. Posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Querés ser salvo? ¿Querés crecer espiritualmente? Tenés que hacer esto y esto. Bueno. Otra definición. La aplicación de leyes y de reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. Cuando habla de justificación, entiendan, ¿verdad? Habla de recibir el perdón para ser declarado justo delante de Dios. Entonces, ¿querés que Dios te perdone? ¿Querés ser santo? Tenés que hacer esto, cumplir con todo esto. Así que enfatiza leyes, enfatiza reglas, enfatiza reglamentos religiosos mediante el cual se obtiene la salvación o uno llega a ser más espiritual, llega a ser más santo. Ahora, a ver, en el último domingo, yo los había invitado mediante una pregunta respecto a la vida cristiana perfecta. ¿Recuerdan eso? La vida cristiana perfecta. La santificación o la perfección cristiana, en cierto punto debería, hasta cierto punto, lo digo para no exagerar, como dice Pablo, ser el objetivo de todo creyente sincero. ¿Sí? Es decir, que al mirarme a mí, las personas necesitadas de Jesús vean a alguien que es auténtico en su fe. Porque si yo digo ser un cristiano, pero tengo cosas que repulsan a las personas necesitadas de Jesús, no van a venir a mí para buscar a Jesús. ¿Se entendió lo que dije? Tengo que lograr. Es un objetivo, capaz que es un ideal, pero la entera santificación, esa perfección cristiana, por lo menos es un ideal. Pongámoslo, si ustedes me permiten, como un ideal para todo creyente sincero, para aquel que está realmente convencido de la verdad del Evangelio, para aquel que ama realmente a Jesús y ama a las almas, para llevarlas a Jesús. Y para aquellos que toman en serio su fe en Jesucristo. A todos ustedes toman en serio su fe en Jesús. Amén. Es evidente, ¿verdad? Porque, y ustedes me han escuchado decirlo un montón de veces, las cosas de Dios no se pueden tomar a broma. Y si tomamos las cosas de Dios a broma, nos termina yendo mal. Nos termina yendo mal. El Señor nos ayuda. Entonces, aspirar a esa entera santificación ha de ser la meta de todos los creyentes. Mire lo que dice el apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, una exhortación, es decir, un consejo, un estímulo. Vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y esto pone la vara sumamente alta. Sí. Esta es la traducción Reina Valera contemporánea, y a mí me hace temblar cuando dice,
bueno, una vida completamente santa. Porque cuando decimos completamente santa, significa completamente apartado del mal. Completamente apartado del mal. No meterse en nada que tenga el más mínimo aspecto, el más mínimo olor a algo que está mal y que a Dios le va a desagradar y que Dios no lo permite en su palabra. Después preguntaremos por qué. ¿Por qué, Señor, esto no? Hay una explicación para todo en la palabra de Dios. Pero mantener una vida completamente apartada del mal. Completamente. En determinados momentos de la vida hay circunstancias en que esa aspiración tan noble puede degenerar en una carrera o una competencia entre los creyentes, y esto yo lo he visto. Estoy seguro que mal alguno de ustedes lo ha visto. La carrera por poder decir o parecer que uno dice, yo sí soy espiritual, yo soy más espiritual, la verdad soy espiritual. Entonces, ¿cómo puedo ser más y mejor espiritual como cristiano? ¿Cómo puedo yo ser más y mejor espiritual? A veces el recurso es caer en el legalismo. Poder decir lo mismo que decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Hago tanta oración por día, no me pierdo ni un culto, siempre estoy en todos los cultos, pongo los diezmos, toda esa clase de cosas, ¿sí? Salgo a repartir tratados, es decir, mostrarle a mis hermanos lo buen cristiano que soy. Me sujeto a reglas, me sujeto a las leyes religiosas, demostrando que yo sí soy un creyente espiritual. Yo sí soy consagrado. Y cuando uno hace eso, lo que está mostrando es que no entendió nada. Cuando uno hace eso, mostrar qué tan buen cristiano soy yo, lo que uno está mostrando es no haber entendido nada. A ver, hermanos, pregunta: ¿qué lugar tiene la ley de Dios en nuestra vida como cristianos? Para pensar, ¿no? Interrogante más que pregunta. ¿Qué lugar tiene la ley de Dios en nuestra vida como cristianos? Vamos a tomar como ejemplo los 10 mandamientos. Yo les hago la pregunta. Les doy para pensar 2 segundos. ¿Desobedecer alguno de los 10 mandamientos es pecado? 2 segundos es mucho. 1 segundo. ¿Es pecado o no es pecado desobedecer alguno de los 10 mandamientos por tomar algo que todos conocemos? ¿Sí o no? Claro que es pecado, por supuesto que es pecado. Entonces, si yo obedezco puntillosamente los 10 mandamientos, ¿soy salvo? No, muy bien, por supuesto que no. ¿Cómo es que soy salvo? ¿Cómo es que yo soy salvo? Por la fe en Jesucristo, por la fe en la obra redentora que Jesús consumó en la cruz al derramar su vida y derramar su sangre por mis pecados. Muy bien. Entonces, si soy salvo por la gracia de Cristo, ¿ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos? Tenemos que obedecer. Por supuesto que sí que hay que obedecerlos. Ahora, vamos a hacer un paréntesis acá, porque una de las definiciones decía algo, yo no sé si ustedes lo notaron, una de las definiciones de legalismo, la segunda decía algo: leyes y reglamentos humanos. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Entonces, yo quiero hacer un paréntesis acá y después vamos a seguir con esto de los mandamientos. Ese énfasis en reglas y en leyes para ser salvo, para ser más espiritual, para ser más consagrado, ¿se refiere solo a los mandamientos humanos o mandamientos de hombres? Esos reglamentos, esas reglas que a veces en las iglesias aparecen, ¿no? O que se le ocurren a algunos predicadores, a algunos pastores, a algunos teólogos, para que uno sea más, demuestre que su fe es auténtica o que es más espiritual, pero que no están en la palabra de Dios. ¿Se refiere solo a eso? Le voy a dar algunos ejemplos de esas reglas que sí que son claramente mandamientos de hombre. No tomar
tomar café, no tomar el té, no ir al cine, no mirar televisión, no bailar, no usar pantalones las mujeres, no usar el pelo suelto las mujeres, no cortarse el pelo las mujeres, no dejarse la barba y el bigote los hombres, y un montón de cosas absurdas. ¿Sufrimos esto o no lo sufrimos nosotros? Claro. Yo sé que ella sabe, de donde nosotros, cuando 40 años atrás, cuando éramos jovencitos. Bueno, 40, 35. Que dice 40, dice 30 o dice 40, no pasa nada, pero lo sufrimos. Pablo mencionaba ya en 1 Timoteo 4, gracias Pedro, en 1 Timoteo 4, versículos 2 y 3 hablaba de que en los últimos tiempos vendrían mentirosos que, fíjese lo que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Es decir, él ya sabía y anunció que en algún momento iba a venir. Y sabe que no es esto, aunque hace una referencia a los últimos tiempos, yo no lo veo tanto como un anuncio apocalíptico, porque hermano, esto ya ha pasado en la historia cristiana. Que prohibirán casarse, ¿a quiénes no lo dejan casar? Que prohibirán o mandarán que uno no coma tal y tal y tal cosa, para ser salvo, para ser un buen cristiano. Entonces, la sujeción a esos mandamientos de hombres hay que romperla a favor de la libertad cristiana. ¿Estamos de acuerdo? A favor de la libertad cristiana. ¿Cuándo nosotros somos libres? ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo somos? Les voy a dar una ayudita. ¿Cuándo dijo Jesús que somos verdaderamente libres? Cuando conocemos la verdad. Cuando conocemos la verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesús. Juan 14, 6. ¿De acuerdo? Pero ¿qué dijo el propio Jesús en su oración de Juan 17, versículo 7? Cuando estaba hablando con el Padre le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? La verdad está en Cristo, la verdad está en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que nutrir nuestra alma cada día con la palabra de Dios. Pero entonces, la libertad cristiana hay que entenderla bien. Es necesario entender bien el lugar de la ley de Dios en la vida cristiana. Pregunta, ¿la libertad cristiana choca con los mandamientos de Dios en la Biblia? Cuando esos judaizantes, esos mismos que fueron a Antioquía a decirle, mire che, que tienen que circuncidarse porque si no, no son salvos. Eso también llegaron a Galacia, ¿sí? Hace un rato les dije, y vamos a hablar sobre lo que pasó en Galacia. Galacia no era una ciudad, era toda una provincia del Imperio Romano que estaba en lo que hoy en día es Turquía. Y ellos contaminaron la doctrina cristiana que había predicado el apóstol Pablo de la salvación por la fe en Cristo con el tema de la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés. Y a esos cristianos gálatas, en aquella situación tan particular y espinosa, Pablo les escribió la epístola que todos ustedes tienen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, la epístola de los Gálatas, y en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Sí? El yugo de la esclavitud acá, ¿a qué se refería? Justamente a eso, mandamientos y reglas religiosas. ¿No? Mandamientos y reglas religiosas. Pablo es categórico, Cristo, y esto es algo que hoy en día los evangélicos seguimos luchando por hacer entender a la gente del mundo. Cristo no vino para fundar una religión. Jesucristo no vino para esclavizarnos a una religión. Los de afuera, la gente del mundo, ¿cómo nos ven? Como religión. Dice iglesia. Hay un grupo de gente, canta cosas de Dios, después se para un tipo adelante, habla cosas de Dios, religión. Pero lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice es que Cristo vino a hacernos libres.
de la religión, también hacernos libres de la religión. No vino a ser libres del pecado, libres de la condenación, libres del sufrimiento y también libres de las cadenas asfixiantes de la religión. Interesante. Entonces, ¿qué pasa con los mandamientos de Dios? Pregunta. ¿Cristo nos liberó de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Quién da más? ¿Y si les digo que sí? ¿Y si les digo que no? La respuesta es sí y no. La respuesta a esa pregunta es sí y no. Ah, pero usted pensaba que era fácil esto. Pensaba que era fácil. Ya es hora de cerrar la puerta con llave. Sí, en cuanto a que la salvación personal de cada creyente, ¿de qué depende? ¿De cumplir los mandamientos? No, depende de la fe en la obra redentora de Cristo. No nos liberó de los mandamientos en cuanto a que al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué los cumplimos? Ahora vamos a ver. Gálatas 5, 13 y 14. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la libertad en Cristo no es para dar rienda suelta a las pasiones pecaminosas de nuestra naturaleza, sino que es para una vida de servicio por amor. La respuesta al legalismo es el amor. Vamos a ver, por ejemplo, el primer mandamiento, tal como le fue entregado a Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la traducción Dios habla hoy es, no tengas otros dioses aparte de mí. Este es el mandato de adorar a un único Dios, que es la base del monoteísmo judeo-cristiano. ¿Sí? Tanto judíos como cristianos tenemos un solo Dios. ¿Sí? Pero el mandamiento de adorar un solo Dios en Cristo se vuelve la relación de padre e hijo. Para cada uno de aquellos que ponen su fe en Jesús, el mandamiento de adorar a un solo Dios se transforma en una relación de padre a hijo. Dios nos ama como padre y espera de nosotros una respuesta de amor como hijos. Amén. Una respuesta de amor como hijos. Si respondemos con amor a una invitación hecha con amor, el mandamiento se cumple por amor. Amén. El mandamiento se cumple por amor. El apóstol Juan escribió en la primera epístola, capítulo 4, versículo 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a mirar el sexto mandamiento, Éxodo 20, 13. No matarás. Cortito, fácil de entender, fácil de recordar. Mandato de respetar siempre la vida del prójimo. ¿Cuál es el correlato que tiene en el Nuevo Testamento? Marcos 12, 31, palabras de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo respeta siempre la vida del prójimo. Respeta mucho más que la vida, porque lo ama. Entonces, la liberación del legalismo, hermanos, de sujetarse a preceptos, a mandamientos de hombres, o de obedecer mandatos que son auténticos mandatos divinos, pero obedecer lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios por un sentimiento de obligación moral o de obligación religiosa. Es decir, no puedo ser infiel a mi esposa, porque viste que la Biblia dice, no le quede de adulterio, no vaya a hacer. O tengo que ir el domingo tengo que ir a la iglesia, porque la Biblia dice, hay que congregarse, también tengo que ir a la iglesia. Por obligación, no camine así. Si alguno viene por obligación, yo le digo, váyase tranquilo.
acá por obligación, váyase tranquilo. Porque las invitaciones, y esto no es la primera vez que lo decimos, no se responden por obligación. Dios nos ha invitado a ser sus hijos. No se responde por obligación, se responde por amor. Se responden por amor. Hace 2 semanas también comentamos el pasaje de Colosenses capítulo 2, en el versículo 22. ¿Se acuerdan cuando él le preguntaba a los cristianos de Colosa, ustedes han nacido por Cristo porque se están sometiendo a mandatos y a preceptos, no manejes, no gustes, no toques, no hagas esto, no te metas en lo otro? Y él dice ahí, el apóstol Pablo escribe que esas cosas se destruyen con el uso, no perduran. Son cosas que se destruyen con el uso, es decir, que no perduran. Pero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, Pablo escribió que por el contrario, el amor nunca deja de ser. Amén. Amén. El amor nunca deja de existir. Según el apóstol Pedro, ya prometo que ya estoy terminando, los cristianos tenemos que actuar de una manera muy interesante. Capítulo 2, versículo 16. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Esto se relaciona con lo que habíamos leído del apóstol Pablo. Ustedes fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad como pretexto para pecar, sino sírvanse los unos a los otros. Y acá yo les dejo, y ya es la última, es una contradicción enigmática. ¿Quién siendo libre se hace siervo? ¿Quién siendo libre? No me digan Jesús, ya lo sabemos. Jesús tomó forma de siervo, ya sabemos. Estamos hablando simples seres humanos. ¿Quién siendo libre se hace siervo? Es muy genérico eso. Solo quien ama. Solo quien ama. ¿Quién siendo libre se hace siervo? Solo aquel que ama, aquel que responde con amor a una invitación hecha con amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a responder siempre con amor a la invitación de Dios, porque sabemos que Dios siempre nos invita con un inmenso amor. Amén. Amén. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por el tiempo compartido en la reflexión, Señor amado. Y te ruego que este tiempo de meditación enriquezca nuestras vidas, la de todos, que tu Espíritu Santo siga operando en nosotros para conocer el inmenso amor de Cristo y poder responder de la manera que tú esperas. Cada día, Señor, cada día de nuestra vida y hasta nuestro último aliento, responder con amor a la invitación de amor en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga ricamente, hermanos queridos. Alfredo.